La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Presenta. El hombre del organillo. La mañana en la Alameda Central tenía ese aire tibio de septiembre, donde el sol apenas se atrevía a asomarse entre los árboles y los murmullos de la ciudad se mezclaban con el canto de los pájaros y el rugido lejano del tráfico. Entre vendedores de globos, parejas que desayunaban en silencio y niños que corrían sin destino, una melodía antigua comenzó a flotar en el aire. Era el sonido de un organillo. No todos lo escucharon. De hecho, la mayoría siguió caminando como si nada. Pero Clara sí lo escuchó. No supo por qué, pero la música la hizo detenerse. No era alegre, ni triste. Era algo más profundo. Como si cada nota estuviera hecha de recuerdos que no eran suyos. El organillero estaba ahí, junto a una fuente de cantera, bajo la sombra de los árboles centenarios. Vestía un uniforme beige, sombrero de ala corta, guantes blancos. Giraba la manivela con lentitud, y de su caja de madera salía una melodía que parecía venir de otro tiempo. No pedía monedas. No sonreía. No miraba a nadie. Clara lo observó desde lejos. Algunos pasaban junto a él sin notarlo. Otros lo esquivaban como si fuera parte del mobiliario urbano. Pero ella no podía apartar la vista. Había algo en su presencia que la inquietaba, aunque no sabía por qué. Más tarde, Clara caminó por la colonia Juárez, rumbo a una galería donde se exhibía fotografía urbana. La ciudad parecía más gris de lo normal. El cielo estaba cubierto, y la electricidad titilaba en los semáforos como si dudara de su propia existencia. Al pasar frente a una tienda cerrada, volvió a escuchar la melodía. El organillero estaba ahí, en la esquina, tocando con la misma lentitud. Esta vez, Clara no se detuvo. Siguió caminando, pero la música la acompañó como una sombra. Dentro de la galería, el ambiente era tenso. Clara se acercó a una sala donde dos jóvenes discutían frente a una serie de fotografías en blanco y negro. «Tus fotos son buenas, pero no dicen nada», dijo una de ellas. La otra bajó la mirada, herida. «No tienes idea de lo que significan para mí». La conversación se apagó en un silencio incómodo. Clara sintió que había presenciado el final de una amistad. No sabía por qué, pero esa frase le pareció familiar. Como si ya la hubiera escuchado antes, en otro contexto, en otra historia. Esa noche, Clara recibió los resultados de su biopsia. El sobre estaba sobre la mesa, cerrado, pero pesaba como si contuviera piedras. Lo abrió con manos temblorosas. Leyó. Releyó. Y se quedó en silencio. El diagnóstico era claro. Inapelable. No lloró. No gritó. Solo se quedó sentada, mirando el papel como si fuera un mapa hacia un lugar del que no había regreso. Al día siguiente, intentó investigar sobre lo que estaba pasando en la ciudad. Algo extraño sucedía. No había internet. La electricidad fallaba en varias zonas. Los cafés estaban cerrados. Las bibliotecas públicas, apagadas. Solo un lugar seguía abierto, la Biblioteca Infinita. Un edificio antiguo pero con presencia, elegante, en el centro histórico, con vitrales que parecían contener constelaciones y pasillos que se extendían más allá de lo lógico. En su entrada, un letrero decía, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito. Clara entró. El aire olía a papel viejo y a incienso. Las luces eran tenues, pero cálidas. En una sala circular, varias personas compartían experiencias. Una mujer hablaba de un organillero que vio antes de perder a su madre. Un joven decía haberlo escuchado justo antes de un accidente. Nadie sabía quién era. Nadie sabía por qué aparecía. Pero todos coincidían en algo, la música no era casual. Era una advertencia. Clara no lo entendía del todo, pero algo en ella empezaba a cambiar. Ya no pensaba solo en el diagnóstico. Pensaba en cómo vivir con él. En cómo enfrentar lo inevitable sin rendirse. En cómo transformar el miedo en algo más. Y el organillero seguía apareciendo. En esquinas donde nadie lo notaba. En parques donde la música flotaba sin origen. En reflejos de vitrinas, donde su figura se desvanecía al parpadear.
Clara recordó que ya había visto antes al organillero. Una tarde caminó por Santa María la Ribera. El cielo estaba encapotado, y el aire tenía ese olor a tierra mojada que anuncia tormenta. Al llegar al kiosco morisco, lo vio. El organillero estaba ahí, girando la manivela con la misma lentitud. Esta vez, la melodía era distinta. Más grave. Más antigua. Clara se acercó unos pasos, pero no dijo nada. Solo lo observó. El kiosco brillaba con un resplandor tenue, como si la música lo envolviera. Y por un momento, Clara sintió que el tiempo se detenía. Clara se quedó un rato más en la biblioteca infinita. El silencio allí no era vacío, sino lleno de murmullos antiguos. Las voces de los lectores eran suaves, como si respetaran algo más que el espacio, el tiempo, quizás. Mientras recorría uno de los pasillos curvos, vio algo inesperado. Una perrita labrador negra caminaba entre los estantes con paso tranquilo, como si conociera cada rincón. Llevaba un libro viejo en el hocico, cubierto por una tela desgastada que apenas dejaba ver el título. La perrita se detuvo frente a Clara. La miró con ojos oscuros, serenos. Luego dejó el libro sobre una mesa baja y se sentó a su lado, como esperando que lo leyera. Clara se agachó. El libro tenía la textura de algo que había sobrevivido al tiempo. En la portada, escrita a mano, decía, El hombre del organillo, crónica de una penitencia. Lo abrió. Las primeras páginas hablaban de un hombre llamado Eusebio, organillero de oficio, que recorría las calles de la Ciudad de México a principios del siglo XX. Tocaba en plazas, mercados, ferias. Su música era conocida por todos, pero su historia no. Eusebio había perdido a su hija por una enfermedad que no quiso aceptar. Se negó a llevarla al hospital, convencido de que era solo una fiebre pasajera. Cuando murió, él siguió tocando, como si la melodía pudiera traerla de vuelta. Pero la ciudad comenzó a cambiar. Personas que lo escuchaban decían sentir una tristeza profunda, como si la música les mostrara algo que no querían ver. Una noche, Eusebio desapareció. Algunos decían que se había ido al norte. Otros, que lo vieron entrar a una iglesia y nunca salir. Eusebio no murió. Se convirtió en un espectro. Su alma quedó atrapada entre los sonidos de su organillo, condenado a advertir a quienes estuvieran por enfrentar lo inevitable. Su penitencia era tocar para los que aún tenían tiempo de decidir cómo vivir antes de que fuera demasiado tarde. Clara cerró el libro con las manos temblorosas. La perrita seguía ahí, mirándola con paciencia. Como si supiera que Clara había entendido. Esa noche, Clara soñó con la Alameda. El kiosco morisco brillaba bajo una luna imposible. El organillero estaba ahí, pero esta vez la música era distinta. No era melancólica. Era firme. Clara caminó hacia él, sin miedo. Cuando estuvo frente a su caja de madera, él la miró por primera vez. Sus ojos no eran vacíos. Eran humanos. Cansados. Profundos. ¿Qué se hace ante lo inevitable?, preguntó Clara, sin saber si hablaba o pensaba. El organillero giró la manivela una vez más. La melodía cambió. Se volvió más ligera. Como si la respuesta estuviera en el aire. Clara despertó con una certeza que no había tenido antes. Al día siguiente, volvió a caminar por la ciudad. La electricidad seguía fallando. El internet no había regresado. Pero la gente seguía viviendo. Comprando pan. Cruzando calles. Riéndose en los parques. Clara se sentó en una banca frente al Ángel de la Independencia. El sol bañaba el monumento con un dorado suave. Cerró los ojos. Escuchó la música. No sabía si era real o si vivía ya dentro de ella. Pensó en su diagnóstico. En su cuerpo. En su miedo. Pero también pensó en lo que aún podía hacer. En lo que aún podía decir. En las personas que aún podía abrazar. Mientras tanto, el organillero seguía tocando para más personas. En la Alameda, en Bellas Artes, en Chapultepec, en Santa María la Ribera. En todos lados. La Biblioteca Infinita, lugar de entretenimiento y conocimiento infinito, agradece tu atención y te invita a seguir explorando los rincones de la imaginación, la creatividad y los sueños.